Continuando, amigos, con el desarrollo de este espacio, vamos ahora a pasar con la entrevista central, ¿no?, del programa de hoy, con un experto en campañas políticas, un asesor de proyectos políticos importantes y una persona que vemos que tiene sintonía constante y permanente con las nuevas tendencias en cuanto a la estrategia política de estos tiempos. Vamos a darle paso a la entrevista con Xavier Murciano. ¿Cómo te sientes, Xavier? Todo bien, gracias por la invitación. Bienvenido de la semana. Gracias, Sí. gracias. Xavier, en estos tiempos de tantos avances tecnológicos, vemos ya cómo la inteligencia artificial, que inicialmente proyectaba imágenes que ante los ojos humanos uno podía diferenciarlo de la realidad, ¿no? Imágenes, videos y todo tipo de material videográfico, ya en estos tiempos resulta prácticamente difícil realmente distinguir lo que es un contenido real y lo que es un producto desarrollado por la inteligencia artificial. Eso se hace. ¿Qué tanto impacto tú consideras que tendrá la inteligencia artificial en las campañas políticas de hoy? Va a ser muy importante la inteligencia artificial, no solo a través de las campañas políticas, sino en el mundo de las noticias falsas. O sea, van a haber realmente noticias que no vamos a saber de dónde vengan. Y solamente un ejemplo. En las pasadas elecciones presidenciales salieron unos muñequitos, ¿no?, que se llamaban ¿quién se pone la...? ¿A quién se lo pone? Y no estaban hechos con inteligencia artificial y eso fue espectacular porque realmente hacía que la gente se enredara para ver esos muñequitos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial va a hacer así, generar tendencias que a la gente le gusten para meter la información por los oídos o por los ojos. Estamos claros. ¿Y usted cree que los políticos dominicanos se monten en esa ola de la inteligencia artificial para este proceso del 28 que, para nadie es un secreto, ya la contienda arrancó? Sí, ya está. Cuando tú buscas todos los partidos, ya todos están compitiendo. Ya están todos en la calle, eso es verdad. Sin duda alguna. Quizás los candidatos más de edad, por su edad, no lo hagan ellos, pero sus asesores lo harán seguro. O sea, esta va a ser una campaña de 4.0 ya. No vamos a hablar del 3.0. Y eso no le da cierta ventaja competitiva a los candidatos que utilicen las IA en sus campañas electorales, o deberíamos mantener las reglas más orgánicas, digamos, para los contenidos que se van a desarrollar. Hay que recordar que lo que votan son las personas, no son los bots ni es la inteligencia artificial, son las personas. Por tanto, la campaña de tierra no va a variar nunca, debe de existir totalmente. Eso está muy claro. Ahora, el modo de hacer una percepción para el ciudadano que permita enfocar un punto de vista u otro más próximo o más cercano, se va a hacer con inteligencia artificial, sin duda. Vemos, Xavier, en estos tiempos que a veces las potencialidades en cuanto al éxito político de un dirigente, la gente lo mide en virtud de qué tantos materiales u opiniones o conversaciones giren en torno a esa figura en las redes sociales. O sea, hablamos de que en estos tiempos, al parecer, es más importante lo que circula y fluye en las redes sociales que lo que se mueve en los medios de comunicación tradicionales. ¿Es eso una falsa percepción o es realmente así? Es una percepción correcta. O sea, los medios tradicionales de noticias van a seguir existiendo porque realmente es la noticia pura y dura. Pero piensa que nadie va escuchando la radio en el metro o en la guagua o en el autobús. Van mirando el teléfono y van mirando TikTok, las redes sociales, un YouTube. Entonces ahí es donde se va a alimentar realmente la noticia que les llega a ellos. Y luego que el mundo está globalizado. O sea, tú puedes poner un espacio de carros que lo puede ver una X de gente de República Dominicana, pero realmente es globalizado. Son asociaciones de carros que miran por internet y que se unen entre ellos. Por tanto, no... La televisión ha desaparecido, aunque exista todavía, o la radio existe más. Tú dices desaparecido en términos de penetración. Correcto. ¿Por qué? Porque la gente... El impacto. Antes llegábamos a casa, encendíamos la televisión, nos sentábamos con los padres o con los abuelos y veíamos ese programa exclusivamente. Entonces, para ver otra cosa ahora, no. Todo el mundo va con su teléfono y se ponen así. Sí, porque realmente incluso este programa que se transmite en un canal tradicional también tiene su versión digital, que la gente la puede ver en YouTube. O sea que esta entrevista se puede ver cuantas veces la persona quiera. Correcto. El político
que no esté en las redes sociales tiene oportunidad? No. No. Y ubiquémoslo no solamente en las zonas urbanas, vámonos ya al campo quizás más atrasado de la República Dominicana. Aún ahí ya las redes sociales están. Yo creo que todo el mundo llevamos armados con una nueva 45 que se llama smartphone. Entonces, esa arma Hasta los limpiabotas tienen uno ya. correcto. Con lo cual, todo el mundo utiliza el teléfono. Por tanto, todo el mundo se informa y se divierte por el teléfono. Es correcto. Sin ninguna duda. Por tanto, no. Sin redes sociales... Ya no, Sí, el ya político no. que no entró a ese aparatico No, va a ser no muy tiene difícil. posibilidades alguna ni de competir. Va a ser muy difícil. Va a A ser. la antigua usanza, a ver, ponemos lo mismo, sí tiene que ir a hacer un café con la gente de su jurisdicción, No, etcétera, claro, esa parte. pero tiene que Pero apoyar todo eso. el elemento comunicacional, Tiene las redes para que lo sociales, desglosemos. sin o sea, duda. porque muchos políticos, usted lo ve que van a los programas de radios, van a los programas de televisión, pero a veces se ausentan de la vida digital. Dígase que no tienen un Twitter, no tienen un Instagram o un Facebook, que son las plataformas más populares que es la República Dominicana, el otro, el TikTok, o sea, digo esas que son las más populares. El político que hoy no entra a esa tendencia la tiene difícil, entonces. Juega fuera de base. Juega fuera de base. Xavier, acorde a tus conocimientos en el territorio, sé que tienes un periodo importante que vienes y va desde la República Dominicana, tu natal España. ¿Cuáles tú consideras que son los dirigentes políticos, me pudiese mencionar 3 o 4, que mejor manejo tiene de sus redes sociales? Ninguno. ¿Cómo que ninguno? No, porque ellos no manejan sus redes sociales. Empecemos por ahí. Las manejan sus asesores. Exacto. Bueno, pues digamos Bueno, pero entonces, exacto. lo que sale hacia afuera. Lo que sale hacia afuera. ¿Cuáles de esos candidatos o políticos, que es la pregunta de mi colega, tiene mejor gestión de comunicación digital? Vamos a ponerle así la pregunta. Es una pregunta difícil, porque muchos de ellos lo que hacen es enseñar lo que están haciendo en sus instituciones y no realmente estar haciendo una enseñanza del programa político. Además, en la República Dominicana nadie explica del programa político. Dicen solo vota por mí. No hay propuesta. No hay propuestas. Nunca hay propuestas. Tanto de la oposición como del Como oficialismo. de todo el mundo. Les hago una idea para que ustedes vayan hacia atrás y analicen los procesos y verán que no hay propuestas nunca. No existe el programa del partido. O sea, yo por lo menos no lo he visto. Y hace muchos años que no me Ya no hay visto. ideología en la República Dominicana. Sí las hay. Sí las hay. ¿Cómo uno Por diferencia supuesto. a los partidos dominicanos? Que la gente diga, bueno, este tiene tendencia izquierda, este de derecha. O Los ya partidos o o las ya personas. los partidos se ven más por los intereses Los que partidos persiguen. o las personas, empecemos por ahí. Obviamente los partidos es por los intereses que persiguen. A todo el mundo va a buscar la silla de Palacio, porque es el premio número 1, el premio El ganador. trono del rey. Así es. Pero los partidos siguen teniendo alguna ideología. Alguna. 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 Sí, porque quizás allá en España, cuando cambia un partido por otro, se nota drásticamente porque puede venir de centro izquierda, son de derecha. Ahora los partidos políticos todos son de... ¿Dónde está la plata? Ya, el capitalismo Así arropó. es. ¿Dónde está la plata? Xavier, en el partido opositor Fuerza del Pueblo se está generando la discusión en estos momentos sobre la posibilidad de que el 3 veces presidente de la República, Leonel Fernández Reina, no sea el candidato presidencial para el 2028. Muchos plantean la posibilidad de que el candidato lo sea el actual senador de la capital, Omar Fernández, quien hay que reconocerle que aspiró en el 2020 a una diputación y ganó. En el 2024 aspiró a una senaduría y ganó, a pesar de que el oficialismo se movilizó. Vimos a funcionarios importantes del gobierno y al propio presidente y a la misma organización política oficialista, a pesar de que era un aliado, pero vimos que ese partido se movilizó para que el senador fuese otro. Sin embargo, Omar logró imponerse. Muchos consideran que eso pudiese no evidenciar la capacidad de él conectar con la población dominicana. En estos momentos donde vemos como en los Estados Unidos, por ejemplo en New York, un proceso convencional demócrata, un joven musulmán de apenas 33 años de edad le ganó a un exgobernador que procuraba ser alcalde de 68 años de edad, Andrew Cuomo, y también otros casos, un Bukele que llegó joven al poder, también Macron en Francia que llegó a una edad temprana, a Trudeau también, a Bori en Chile, y hay otros casos importantes. ¿Tú crees que posiblemente estos tiempos le sean más favorables a Omar Fernández
para llevar su partido al poder que al presidente Fernández, que tiene una tasa de rechazo alta, que tiene un círculo ahí de dirigentes políticos, imputados. ¿Qué le conviene a la ¿Qué fuerza usted del cree que pueblo? le conviene a esa organización política? Vamos a ver. Primero, yo he dicho siempre y lo sigo repitiendo. En los partidos políticos tenemos, sobre todo en la Fuerza del Pueblo y en el PLD, una colección de dinosaurios. O sea, una colección de dinosaurios. Realmente... Es un museo que tiene. Sí, la oportunidad que le ha dado el Padre. presidente Abinader al PRM de que toda esa juventud pueda salir ha sido muy buena y muy valorada, sin ninguna duda. Entonces, es muy difícil de que una formación como el PLD o como la Fuerza del Pueblo puedan cambiar de una persona como es el expresidente Leonel Fernández como candidato. Ahora, si son inteligentes y en noviembre del 27 ven que Omar tiene un 60 y que Leonel tiene un 40, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si no cambian o no cambian. Ponemos lo mismo, por la silla papal, ¿no? ¿Quién se la pone? ¿Quién se la pone? En pocas palabras, como decían los muñequitos, ¿quién se la pondrá, no? Entonces, ahí sí. Omar es un muchacho, perdón por la palabra muchacho, pero yo tengo 61 años, para mí es un muchacho, que ha hecho una campaña brillante. O sea, el que diga lo contrario es que miente. Hizo una campaña brillante para la senaduría, impactó muchísimo en el Distrito Nacional. Es así. Entonces, él no ha viajado por la República Dominicana pura y dura. Eso es otros 40, como dicen ustedes. Realmente hay que ir al campo, y iba a decir una palabra, pero me la voy a callar, y estar ahí, y jugarte un dominó con los viejitos, y ver qué ocurre en el campo. Porque sí que en la ciudad... Palpar la realidad. Claro, entonces en la ciudad sí que se puede ganar una elección, pero has de conocer tu país para ver mañana cuando llegues a esa silla de palacio qué tienes que hacer en Dajabón, por decir un sitio. Pero quizá tiene el tiempo, si su Bueno. partido se lo permite y las coyunturas electorales, porque la diferencia, y lo digo yo, Omar para mí, de mi punto de vista, tiene más difícil ser candidato que ser presidente. No sé Correcto. si es su opinión, porque uno ve los números y más o menos ve lo que hay, pero quizá el hándicap que él tiene es que él no pudiera nunca quizá enfrentar a su padre, pero si ellos son inteligentes como usted lo plantea, quizás tenga la oportunidad de salir y recorrer y nada, y el tiempo y los números se impondrán. Pero dentro del otro partido, ahora moviéndonos en la misma posición, muchos ya dicen que el PLD está borrado. ¿Cuál es la opinión suya como analista político, ¿verdad? Estratega? ¿Cuál sería el papel del PLD para el 2028? ¿Qué es lo que le convendría como partido? Si aliarse, porque ya se ha hablado de un posible pacto con el presidente Abinader o una posible alianza con los verdes. Entonces, o irse solo y mantenerse ahí gravitando en el escenario político. ¿Cuál sería el futuro del PLD en el futuro no muy lejano? Si el PLD va solo, bueno, con Francisco Javier va a ganar más de lo que ganó el otro Abel Martínez. Que fue ¿Sacaría otro candidato. más? Sí, sacaría más, sin duda, pero seguiría siendo en la tercera posición sin ninguna duda. Si va acompañado, vamos a ver si esta vez Peña Gómez y Juan Boix Jacobo y Peña. sí, o sea, se vuelven a juntar. O sea, Viquiana y Orga Lara. hay uniones que yo creo que son contra natura. O sea, es como decir que Jesucristo se juntara con el diablo. O sea, son cosas que son imposibles, ¿no? Realmente. Es más fácil una alianza PLD-PRM que Sí. PLD-Fuerza del Pueblo. O no, PLD Fuerza del Pueblo yo la veo más próxima. La vemos próxima. No, son primos hermanos, han sido del mismo núcleo. Pero se habla de que Danilo está muy cerca de Hipólito. Ha estado siempre cerca de Hipólito, pero no lo hizo ministro. Exacto. Xavier, vemos en el mundo el surgimiento de figuras denominadas los outsiders, gente que se emerge fuera de lo que es el círculo político tradicional, como es el caso de Milei en Argentina, y logra llegar a la presidencia de la República. A pesar de esta tendencia regional y global, en la República Dominicana vemos un partidismo muy fortalecido. ¿O tú ves posibilidad de que en el 28 pueda colarse e irrumpir un proyecto de eso que está por ahí tras bastidores y pueda alzarse con la ñoña presidencial en el país? Guárdeme esa respuesta luego de la pausa. Muy bien.
Continuando, amigos, con el desarrollo de la entrevista central del día de hoy, estamos con el estratega de campañas políticas, Xavier Murciano, a quien le dejamos en el aire, ¿no?, una pregunta ahí que la va a responder ahora. La voy a repetir. Xavier. Pero mira, Xavier, entrando al PRM, ya al oficialismo, vemos ahí varios precandidatos presidenciales. La decisión del presidente Abinader de rápidamente cambiar ese candadito que tenía la Constitución por un candadote, ¿no?, que impide toda posibilidad de intentar repostularse, ha generado un ambiente de que funcionarios consideran que también pudiesen ser los candidatos presidenciales de ese partido. ¿Cómo tú ves la contienda a lo interno del oficialismo? ¿Cuáles proyectos tú ves más fuertes que otros? ¿Y qué tú pudiese considerar el rol que pudiese desempeñar el presidente Abinader de cara a la necesidad de él tal vez preservar cierta cuota de poder en la próxima presidencia del país, que posiblemente sea presentada por el oficialismo? Es una buena pregunta. Hará falta ver si hay la buena respuesta. El presidente, de alguna manera, ya está nombrado como presidente del partido sin que las elecciones internas se hayan creado. Con lo cual, él ahí ya va a tener todo su poder en plenas facultades. Hay que ver quién va a ser el secretario o secretaria general para acompañarlo en esta boda. Está hablando ahí de Alfredo Pacheco. Sí. O de Jean Luis Rodríguez. Ahí está el dúo. Ahí hay un dúo. Ahí está el dúo. Los otros, que me perdonen. La presidencia será Luis, sí, eso no está en duda. Pero la Secretaría General es uno de los dos. Ahí está el dúo de cómo va a ser el partido internamente. La Secretaría de Organización no se sabe todavía quién va a ser, pero bueno, puede que repita del INE, puede que lo que sea. Esas dos personas estarán antes ya nombrados de las internas de los presidenciables. Ese es el año que viene. Correcto, ese proceso. Correcto. Y están antes de las presidenciales, con lo cual realmente van a ser ellos los que de alguna manera puedan trabajar internamente con todos esos presidenciables sus propias alianzas internas. Porque si van como son ahora 9, 10, 11, 12, 15 personas independientemente, el dinero que van a tirar es brutal para llegar a un candidato que no tenga realmente un valor de una buena parte del partido. Le conviene al PRM un consenso, llegar correcto, con eso consensuado. Correcto, correcto. Luego, por otro lado, también hay que pensar de que ¿quién va a ser el candidato ideal? El candidato ideal sea el que votó el partido, sin duda, no lo voy a decir yo. Pero quizás las bases del partido están muy acostumbradas ahora a ese ambiente poppy que tiene el PRM. La popicracia. Exacto. Entonces quizás hay alguno de los candidatos que pasa a ir que tenga ese volver a Peña Gómez, puede que dé una vuelta a la sartén y que el pueblo lo pueda ver de otra manera, ¿no? Es una idea, no sé lo que pasará. Y luego también hay que contar con otra cosa, y es lo que tú estabas haciendo en la pregunta, y yo la retomé un poco. Las candidaturas fuera de partidos, las independientes. Bueno, puede pasar que alguno de esos candidatos del PRM no gane. Se vaya independiente. Y se vaya independiente. Por el poder que puede tener detrás, lo está empujando tan fuerte a que vaya independiente. Tuve la posibilidad de que un David Collado, que se ve muy fuerte ese proyecto, y se habla de un muy importante grupo empresarial y económico de la República Dominicana, estaría oxigenando ese proyecto. ¿Tú crees que un escenario en el que gane otro candidato y David Collado resulte perdedor, él no descartaría esa posibilidad de postularse por un partido que no sea el PRM? Se habla del partido de Miguel Vargas, ya, sí. que hay un acuerdo ahí. Se habla del partido de Miguel Vargas, sí. Te voy a contestar con tu misma pregunta. Tú lo has dicho. ¿Y tú no crees que eso tal vez le afectaría? Porque por el PRD resultaría para mí prácticamente imposible, al menos para el 28, ser presidente de la República, porque las dos grandes organizaciones políticas que hay en estos momentos es el PRM y la Fuerza del Pueblo, por lo que yo veo altamente probable que el próximo presidente va a salir de ahí. Entonces yo creo que él intentar lanzar su candidatura presidencial por un PRD, ¿no?, reducido a mínimos, una organización política que se desconectó del sentir de la gente y de la mayoría, yo creo que sería una jugada muy arriesgada, David Collado. Totalmente arriesgada. ¿O se iría al PLD? ¿O al PLD? Bueno, yo lo vería más probable. Bueno. Es que el tema de las personas, de la convicción política de las personas en este país es muy complicada. Sí. Entonces,
para volvernos lo mismo, por la ñoña van hasta con Pacho. Bacho va, yo voy con Bacho. Sí, sí. ¿No? Entonces, es complicado, es complicado. Pero hay esa posibilidad de que todos los números los tiene David en unas encuestas que yo repito que no son correctas, porque las encuestas se tienen que hacer con el interior del partido, porque son los que van a votar con las bases. Y si fuera viendo solamente el escenario interno en el PRM, ¿cuál sería el candidato que tiene mayor proyección a lo interno de ese partido que usted pueda visualizar? Proyección. Wellington dice que tiene las bases. Yayo también lo dice. Carolina también lo dice. Bueno, pues o sea, al final acaso. todo el mundo tiene... Yo No, creo y que... Gómez Mazara, que es un hombre de la base del También. PRM, el doctor Gómez Mazara, que ha desarrollado una gestión interesante ahí en Indotel, conectando las pero él no se ha comunidades. presentado todavía. Pero todo el mundo sabe ahí, hace tiempo que la gente... Pero, requiere esa posibilidad. él compitió en el proceso Claro. electoral Sí. pasado y sacó, creo que fue un 4 50.000 votos. Contra el contra el presidente. presidente A Abinader. ver, eso fue O sea, sacó un David, 5 David contra Goliat. David contra Goliat, en este caso Guido contra Luis. Pero dentro de los estudios que usted ha podido manejar, porque ya sabemos que las encuestas externas sale David en primer lugar. Muchas pone incluso hasta Yayo en segundo lugar y Carolina en tercero. Eso varía mucho. En otras sale Carolina. Carolina, mi madre, me trabó la lengua, señores. En segundo lugar, pero en la proyección interna de ese partido, que será como ellos van a elegir su candidato, ¿cómo usted ve la cosa ahí? O si no, Queda mucho tiempo, lo primero. Queda mucho tiempo. Lo segundo, el presidente el otro día tuvo una cena con todos estos candidatos, menos Guido, que estaba en el extranjero, y llegaron a la determinación de que se iba a generar un comité con Paliza, con Andrea Pacheco, Bautista y Pacheco. exacto, para manejar un poco más de orden en lo que está sucediendo en las preelecciones que hay ahora. Con lo cual, yo entiendo que va a haber un freno de mano en esos vehículos y no va a haber tanta repartidora de cajas con el nombre de Pepito de los Palotes, que ya está sucediendo. ¿Y la bici? Bien, gracias. ¿No tiene posibilidades de competencia No creo. en este certamen electoral? No creo. La vice es una persona que tiene mucha experiencia en muchos ámbitos, pero en el político no. No. Xavier, tres principios de las campañas políticas exitosas del siglo XXI. Tú pudieses citar. Wow. Las redes sociales, sin duda. Ok. Las noticias falsas. Los bots. Fake news. Los bots. ¿Y los bots? La percepción. Son elementos El imprescindibles resumen, para configurar la correcto, percepción. correcto. O sea, la percepción de la gente es muy importante porque de eso habla. Y entonces cuando sale una noticia falsa o sale una noticia ruidosa, La percepción se impone. la percepción se impone. Xavier, Aunque sea verdad. Aunque sea verdad o que sea falsa, pero la percepción se La impone. percepción domina. O la criticidad de conversación. Correcto. Xavier, una persona que ha vivido muchos procesos electorales en la República Dominicana, me comentó hace unos días que los resultados en el proceso convencional presidencial del PRM estarán muy vinculados a los volúmenes de inversiones económicas que hayan realizado los candidatos. Él me dijo, mira, el que gane la convención en el PRM será porque es el que más recursos económicos ha invertido en los últimos 10 o 15 años, me dice él. Y el que quede en la segunda posición será el segundo que menos ha invertido, que más ha invertido, y el tercero es el tercero que más ha invertido. ¿Tú crees que habrá una proporcionalidad en cuanto a los resultados frente a los recursos económicos que haya invertido ese candidato? Yo espero que no sea así. Entiendo que las bases deben de tener todavía esa conciencia para votar. Y la tendrán. Es una buena pregunta. A ver, Amable Aristide regalaba un salami cuando iba a hacer las elecciones. Tiraba puerco y gallina y vaina. Y entonces ahí la gente iba con sus albergas que iban a votar con un salami debajo del brazo. ¿Tú has visto algo parecido en otra campaña de la región? Lanzar pollo, que puerco. No, eso no, pero dar dinero en Panamá, mucho, mucho. Y en Perú también. En Perú. ¿Tiene la oposición dominicana poniendo un escenario donde el PLD y la Fuerza del Pueblo se encuentren y quizás lleven una figura renovada como Mar, acompañado de alguien del PLD que tenga experiencia y un eventual escenario David Carolina? ¿Cómo sería ese panorama?
sería un panorama complicado. Favorable al oficialismo. No. Omar pesa mucho. O sea, aún así tendría posibilidades Omar de éxito. Omar pesa mucho. Si Pongamos Omar va a un una- caso, un Omar acompañado de este muchacho, Juan Ariel. ¿O de su papá? ¿De vicepresidente? Leonel, vicepresidente. No, presidente Leonel, no, hombre, por Omar, favor. Y Omar Omar, vicepresidente. No, hombre, no. Ahí hay una guerra Y fratricida. hay referentes en algún país del ¿De padre e mundo hijo? No. donde los padre e hijo reyes, vayan no, juntos en los un proceso reyes. electoral. Solo los reyes. Inclusive, incluso como lo vimos ahora, donde el padre iba a la presidencia y un hijo a la senaduría. ¿Hay algún referente? Puede que lo haya. ¿No? En el mundo. No te lo podría confirmar como tal. Pero la figura de Omar pesa mucho por la campaña que hizo. Vuelvo y repito, es una campaña explosiva. Y es en el Distrito Nacional, que es donde se ganan las elecciones. Entonces sería Omar la carta de triunfo indiscutible de... No he dicho eso. No, va. Yo no he dicho eso, ¿eh? Pero Yo no he sería dicho una, eso, pieza, ¿eh? sería una pieza clave. Una pieza. He dicho que es pregunta. una pieza importante en la partida, en En el el ajedrez que no tenemos puede ahí. faltar esa ficha en el ajedrez. Correcto. De la fuerza del pueblo. A no ser que la decisión de los comités centrales y de los votantes de la Fuerza del Pueblo internamente decidan de que Leonel es el único que va y que Omar repite de senador o que no corre. Sí. O un escenario también, Lionel, con un compañero de boleta del PLD. Sería una competencia Es potable. una opción. Yo recomiendo que cojan Póngase usted el mismo Francisco Javier o Abel Martínez. La chica que fue, la señora que fue como vicepresidenta de Abel Soraima. Martínez, Soraima. una señora espectacular, preparadísima. Soraima Cuello. Esa es una buena señora para ir de vicepresidenta, Xavier, Es una boleta con Leonel Fernández. por ejemplo. permíteme hacer una especie de paréntesis para brevemente entrar y salir. O Gonzalo Castillo. Porque tú eres español y vives conectado de los procesos políticos. todo lo que Obligatoriamente. acontece. Vimos al presidente Trump criticar el hecho Sí. de que España se ha estado negando a aportar al menos el 5% de inversión para la OTAN. Inclusive el presidente Trump advirtió o amenazó de que iba, de cierta forma, a implementar medidas en temas de comercial y económico para tal vez penalizar a España por esa decisión. ¿Cuál es el sentir en la sociedad española, en la opinión pública, frente a un hecho, si se invierte ese 5%, que va a afectar el financiamiento que se destina para el tema de los servicios públicos y de la prosperidad material de la población? ¿Cuál es la opinión que hay allí sobre eso de invertir un 5% para la OTAN? Nosotros hace muchos años que no miramos Estados Unidos, miramos Europa. Entonces Europa sí que es OTAN y más ahora con todo el conflicto en el centro médico arábico, con lo cual la problemática no es el 5% o el 2%, sino la problemática es mucho más interna en España en este momento. Y es la corrupción interna que se ha demostrado por los diferentes políticos del pasado gobierno y posiblemente los del actual gobierno, que se han llevado más que un 2 y más que un 5. Entonces, esa es la preocupación que tiene el español ahora. No tiene preocupación ni por el loco de Trump, y lo repito, el loco de Trump, sino por los problemas internos del país. Tú me dices que los niveles de corrupción en España pudiesen superar el 2% del PIB. Sí. ¿El 2%? Sí. Mucho. Wow, mucho. Sí. O sea, pensar que hay partidos que han estado como el PP muchos años y que hay una herencia de robo espectacular. Y ahora el PSOE, que lleva menos años, pero son más o menos... O sea, es una campaña olímpica, a ver quién se lleva la medalla de oro por robarle al pueblo. Aquí a quien se la pone, allá a quien se la coge. Exacto. ¿Y el régimen de consecuencias, Xavier? ¿Por qué como que se roban todos esos recursos de manera impune? Es un desastre la justicia. También. Es un desastre la justicia. Pero la justicia española, Sí, la justicia sí. española comparada con la justicia dominicana, ¿cuál es más corrupta? ¿Cuál es más bandida y perversa? Yo diría que la dominicana. La dominicana. Yo diría que la sí. dominicana. Pero ¿le lleva mucho o tan cerca? No se llevan tanto. No se llevan tanto. No se llevan tanto. Lo que pasa es que aquí es a la clara. Aquí es la Exacto. Allá te disimulan un chin. Sí. Exacto. Y allá, hasta que te llega el Constitucional, han pasado 20 años y entonces ya se ha muerto el señor que ha robado. Sí, ya. Entonces ya no tiene que devolver el dinero. Es una condena Eso. póstuma. No, a ver. Tú robaste, devuelve el dinero. Que vayas a la cárcel o no, a mí no me importa, pero devuelve la plata que tú robaste. Y cuando devuelven esa plata, ¿dónde Nunca queda? la devuelven.
Porque yo quiero saber, aquí también en muchos casos corrupción han devuelto unos Han millones. devuelto mucho Yo creo que con esos millones que han devuelto se estuvieran terminando muchas obras. Yo creo que el presidente Abinader... ¿Y dónde que va ese dinero que darle se cátedra devuelve? a España de cómo se generan los mecanismos de persecución de la corrupción, de manera que los acusados o imputados puedan devolver parte de lo robado. Aquí se han devuelto miles de millones de pesos. Eso hay que reconocerse, ¿Y a los dónde señores, van? al presidente Abinader ¿Pero a dónde van? y a la magistrada Miriam Germán. Xavier. Se devolvieron porque no sabemos a dónde se devolvieron. Yo puedo dar mi número de cuenta si lo necesitan. Sí, porque se supone que si una persona dice que devolvió 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos, el Estado debe decir, mire, esto fue a tal cuenta. Pero tú ves que aquí se toma préstamo y préstamo y no te justifican. Yo creo que muchas obras del Estado se pudieron haber terminado con ese supuesto dinero. Y voy a decir como ustedes, supuesto. Dinero que se devuelve porque es real. No hemos visto a dónde va, qué cuenta va, no lo presentan en ningún informe. Entonces yo pongo en duda esas devoluciones. Creo que están solamente en el papel. Xavier, por último, ¿qué tiempo tú tienes en contacto con la República Dominicana? Yo llevo acá entrando y saliendo desde el 2001. 2001. Yo tuve el honor de ser uno de los responsables en la 12ª Cumbre de Jefes de Estado y de Negocio que hizo el expresidente Hipólito Mejía. Eso fue en el 2001. 2001. 2001. ¿Y cómo tú evalúas los 24 progresos años. y los avances de la República Dominicana? En un cuarto de siglo ya, 2001, Ya 2025, 24 años. 24 años, un cuarto de siglo. ¿Cómo tú evalúas los avances materiales de la República Dominicana? Que están ahí, aunque muchos no lo quieran reconocer, bueno, ahí lo colocaron entre las 5 naciones de la región con mayores niveles de prosperidad, pero JP Morgan para febrero colocó a la República Dominicana como el país con la mayor capacidad de pago y de cumplimiento con sus obligaciones de deuda internacional. Y además el crecimiento económico está ahí, el crecimiento material está ahí y el crecimiento del PIB. Esta república tiene ya un PIB de 130.000 millones de dólares, la 7ª potencia económica del mundo. Entonces, Javier, ¿cómo tú evalúas esa República Dominicana que encontraste en el 2001 con la República Dominicana de hoy? Por una parte me alegro mucho por todos los avances, llámense metro, llámese tecnología, llámese educación, llámese reformas policiales, llámese todas estas cosas. Pero por otro lado me entristecen los cambios. Porque se han perdido los valores. sí. Ay, Lamentablemente se han perdido los valores. Se ha buscado, yo que sé, por ejemplo, Bávaro Punta Cana. Cuando todo ese equipo hicimos esa cumbre de jefes de Estado, era un manglar. Había selva. O sea, para irte de un hotel a otro, tú te ibas caminando, pero tú ibas por la selva. Ahora no, ahora es una selva de turistas. Con lo que se ha Mucho perdido cemento. el encanto de la zona. mucho cemento. Exacto. Entonces, a nivel económico, a nivel de avance turístico, a nivel de infraestructura, precioso. A nivel de, escúcheme la palabra, mi República Dominicana, Naturaleza. una pena. Yo espero que en Bahía de las Águilas no hagan lo mismo. Han degradado la flora y la fauna. Así es. Señores, ya el tiempo se nos está terminando, señores. Esta entrevista apenas comienza para nosotros, pero eso nos deja el compromiso Adelante. de una nueva invitación para seguir agotando estos temas, Cuando queráis. tanto de análisis político, ¿verdad? y social, que se nos quedaron algunas preguntas, pero este programa ya ha concluido, señores. Invitarles a que se mantengan en la sintonía con BTV Canal 32, a los que nos siguen en nuestras plataformas digitales, denle a seguir, denle like ahí abajo, en el botoncito que tienen ahí, y apóyennos a crecer en la comunidad digital. Señores, de la semana se despide, pero será hasta la próxima.